Capital Sonoro. Ahora. Autoridades incautaron escultura de Botero que llevaba kilos de marihuana. ¿Dónde la pensaban vender? Secretaría de Ambiente publica guía para que constructores edifiquen teniendo en cuenta a las aves. ¿De qué manera? Y estudiantes están produciendo harina de grillo. ¿Cómo y quién la está consumiendo? Ahora, un podcast. Hola, yo soy Santiago Rivas y esto es Ahora un podcast. Es miércoles 22 de noviembre de 2023 y hoy estoy en la compañía de Melissa Guevara y Carol Velázquez. Melissa, buenas. Carol, buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas, bien, ya feliz. Ya estoy feliz porque ya siento que es diciembre, estoy feliz. ¿Ya huele a buñuelo? Ya huele a buñuelo, Meli y Santi. Aquí estamos preparados porque aparte es mi cumpleaños, entonces también. ¿Ah, sí? ¿Verdad? ¿Cuándo es? Carol. Ya casi no, casi. Todavía no. Pero en diciembre también. Un saludo a toda la gente sagitariana. Sagitariana, sí. Empecemos entonces con usted, Melissa, porque incautaron en el aeropuerto El Dorado una escultura de Botero cargada con marihuana. Entonces, denos por favor todo el contexto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó esto? ¿Para dónde iba la escultura y de qué escultura se trataba? Pues una escultura de Botero, o más bien hablemos de una réplica de la escultura de Botero, Santiago. En esta escultura se encontraron 12 kilos de marihuana que estaban camuflados. Por supuesto, esto fue en el aeropuerto El Dorado y su destino era San Andrés y Providencia. La policía canina del aeropuerto internacional El Dorado halló el cargamento repartido en 23 paquetes rectangulares. Según detalles de la policía antinarcóticos, los caninos alertaron a los uniformados, quienes inspeccionaron el paquete sospechoso y confirmaron que efectivamente, pues en esta escultura de Botero, en esta réplica, que ni siquiera estaba por supuesto autenticada, pues allí tenían los 12 kilos de marihuana. ¿A cuánto equivalen estos 12 kilos de marihuana puestos en el mercado? ¿Cuánta plata estamos hablando? Según las autoridades, el cargamento ilegal en Bogotá valdría aproximadamente 7 millones de pesos. Pero, Santiago, como esto iba a ser distribuido en San Andrés por la alta demanda de turistas, justamente por lo que estamos en temporada decembrina, fin de año, se estima que la renta estimada por los traficantes sería de 12 a 14 millones de pesos. O sea, ahorita en Bogotá la venderían en 7 millones de pesos. Allá, como estamos en temporada alta, entre 12 y 14 millones de pesos. Ok, sin contar obviamente lo de la escultura. ¿Cuánta marihuana se ha incautado este año en El Dorado? Según el comandante de la estación de policía del aeropuerto, en lo corrido del 2023, solamente en El Dorado se han incautado 655,000 gramos de marihuana a pasajeros que pretendían abordar vuelos. Y es que esto se presenta sobre todo en vuelos nacionales, pero uno de los hechos similares a este, pues es que los delincuentes aprovecharon justamente la coyuntura, o más bien la muerte de Botero que estaba tan cerquita, pues dijeron no nos van a decir absolutamente nada. Y el otro hecho similar se presentó a principios de agosto de este año, y en esa ocasión las autoridades hallaron 11 vírgenes de yeso, en cuyo interior habría 2 kilos de cocaína listos para ser transportados a España. De alerta aeropuerto pasamos entonces a nuestro dato del día. Escúchanos en www.dcradio.gov.co. www.dcradio.gov.co. DC Radio. Dato del día. Hoy en nuestro programa del mediodía hablamos de la adquisición de vivienda en Bogotá, un sector de la economía que suele dar muchos empleos y un mercado que es susceptible de variar de acuerdo a factores macroeconómicos. En septiembre de este año la comercialización de vivienda bajó un 63% con respecto a septiembre del año pasado. Le pusimos la lupa al precio de la vivienda nueva y usada, a la vivienda de interés social e interés prioritario. ¿Cómo ha variado este mercado en los últimos años? ¿Qué tanta especulación hay ahí y cómo se puede evitar? Sobre este tema hablamos hoy. Si se perdió la emisión, búsquela en YouTube. Mañana vamos a hablar de los Juegos Nacionales que se están disputando en el eje cafetero, sobre cómo le ha ido al equipo de Bogotá históricamente y cómo le está yendo al equipo de Bogotá en esta edición, así que no se lo pierdan. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado, sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo.
porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta, eso también es bullying. Digamos no más bullying en Eureka, tu canal. Carol, sigamos con usted, porque la Secretaría de Ambiente de Bogotá lanzó una curiosa guía que ayudaría a los pájaros que viven y transitan por la ciudad. Por favor, explíquenos esto un poco más. ¿De qué se trata? Bueno, de hecho se llama Guía de Arquitectura Amigable con las Aves y los Murciélagos, que pues básicamente es un documento que brinda principios y herramientas para el diseño, el mantenimiento y la operación de distintas edificaciones aquí en Bogotá, pero pues se puede aplicar también en muchísimas ciudades más. Bueno, pero ¿cómo es que los edificios pueden afectar la visión y el vuelo de los pájaros? ¿Existe una medición de eso? Sí, pues de hecho creo que es algo como que pues ni siquiera yo me lo he preguntado, o creo que a veces no nos cuestionamos esa problemática, pero resulta que pues las aves en su proceso obviamente de vuelo muchas veces se confunden el cielo con, digamos, los vidrios que a veces son como espejos y reflejan también el cielo, entonces se estrellan y realmente eso se ha convertido en una problemática porque pues muchas mueren. Entonces pues uno de los problemas más comunes que enfrentan las aves durante su trayecto es la colisión contra los edificios por la velocidad y el agotamiento que tienen las mismas, porque aquí en Bogotá pasan muchas aves migratorias. Entonces, como ya lo decía, los ventanales reflejan el cielo y la vegetación y ellos lo confunden con esta fauna y pues sin darse cuenta lo que hacen es estrellarse y la verdad es que casi nunca sobreviven. Ok. Entonces, ¿qué tipo de recomendaciones está dando esta guía? ¿Qué deberían tener en cuenta los constructores a la hora de construir nuevos edificios en la ciudad? Primero, esta guía explica la estructura ecológica de Bogotá, la importancia de estas aves y murciélagos, las consecuencias de las colisiones y también cuáles son los tipos de vidrio y otros factores que inciden en estos choques. También cómo se puede manejar los nidos y los huevos dentro del paisajismo urbano, las recomendaciones arquitectónicas generales y cuáles son esas recomendaciones para las nuevas construcciones. Entonces, aquí encontramos que se pueden recomendar algunos toldos, algunas persianas exteriores y similares para cubrir el vidrio de, digamos, los primeros pisos o los más altos. También existen vidrios laminados que son como bird friendly, algo así es como el término, que lo que hacen es evitar que este tipo de aves sigan chocando contra los vidrios. Y pues aquí hay un dato y es que la verdad se estima que entre el 50 y el 90% de las aves mueren después de un choque. Entonces por eso la Secretaría de Ambiente consideró que era indispensable crear una guía arquitectónica para evitar este tipo de conflictos socioambientales también dentro del paisajismo urbano acá en la ciudad. ¿Hay algún lugar en el que uno pueda reportar aves que se estrellan contra vidrios o este tipo de afectaciones? Sí, es la Secretaría de Ambiente. Entonces, en caso de que en algún momento uno encuentre un caso de estos, puede consultar a una veterinaria biológica o zootécnica y el contacto de la Secretaría es el siguiente. El número de celular es el 317-427-6828. O el 318-827-7733. Una vez más, por favor. El contacto de celular es 317-427-6828 o 318-827-7733. Y hay un correo electrónico al que también pueden escribir y es fauna@ambientebogotá.gov.co. Muy bien. Nosotros seguimos con usted, Carol, porque unos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín están produciendo harina de grillo. Cuénteme esto, ¿cómo así? ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno, esto se pensó como una alternativa ambiental debido a que esta harina tiene una menor huella ambiental y ecológica en comparación con la producción de otras proteínas tradicionales de origen animal como los bovinos, las aves o los porcinos, que ya sabemos que contienen una carga de metano muy fuerte. Entonces, esta alternativa fue pensada por dos estudiantes del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Fundación Universitaria San Martín, que están criando artesanalmente grillos para obtener harina destinada a la preparación de galletas y cupcakes de consumo humano. Y también sirve para ser un insumo principal para la elaboración de snacks para animales de compañía y la alimentación de animales de finca también. Carol, es decir que esto, pues,
yo fui vegetariana y me causa un poquito también no sé, como de cringe esto hablando de, de los grillos. ¿Cómo consigo yo esta harina en las tiendas? Pero además, es decir, ¿ellos producen esa harina o es que, cómo funciona eso? Bueno, esto hasta ahora es un proyecto, realmente no se está comercializando en las tiendas, sino que es una iniciativa pues como universitaria que busca precisamente como cambiar esas formas de consumo un poco como animal y que sea más sostenible medioambientalmente. Y pues bueno, el proceso es mejor que lo expliquen los investigadores y pues aquí los vamos a escuchar y ellos nos van a explicar bien cómo crean esta harina con los grillos. Bueno, somos estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. En este caso, quien conforma Grilleta es quien les habla, Ángela Cruz, y mi compañero Milton Vaquero, con ayuda de la tutoría directa y desde un comienzo del docente Ángel Andrés Arias, el cual pues nos ha acompañado en todo el proceso. Grilleta viene funcionando aproximadamente desde hace 7 meses, empezando el año 2023. Bueno, el proceso de crear los grillos empieza pues básicamente con un lote de reproductores en donde pues se sitúan en un espacio pues adecuado para ellos, más o menos respetando una proporción de hembras y machos, con el fin de pues evitar el canibalismo y otros problemas que pues tendría la reproducción de estos animales. Una vez se instaura como la nave de cría, se les pone digamos un sustrato donde las hembras pues ponen los huevos, se incuban, digamos que es muy importante acá tener en cuenta los parámetros ambientales, en donde para ellos pues se le debe respetar una humedad relativa ambiental superior al 40% y como mínimo una temperatura ambiental de 28 grados. Recordemos que en estas especies, pues hablando digamos del grillo, a una temperatura más elevada pues su metabolismo y crecimiento pues va a ser mucho más rápido, lo cual pues trae más beneficios digamos para el ciclo productivo. Una vez los huevos se eclosionan al cabo de 12-14 días, dependiendo de estos parámetros, se separa, pues ya pasan a un lote de cría, en donde pues se les hace el primer suministro de alimento e hidratación al libitum. La alimentación pues bueno, es básicamente que supla pues digamos los requerimientos de esta especie. En este caso pues está indicado el alimento para pollos o básicamente cualquier alimento que sea rico en proteínas para garantizar pues la buena calidad nutricional de la harina de grillo. Una vez pues van creciendo, ellos van pasando por un proceso de mudas en los cuales pues van creciendo a medida que se van alimentando y demás, y ya pues al cabo de unos 50-60 días aproximadamente, cuando ya pues alcanzan su peso adulto o el tamaño adecuado, pues ya pasan digamos al proceso de cosecha, donde pues ya es otro proceso más específico. Tras el proceso de beneficio de estos individuos, estos grillos pasan directamente a ser desinfectados en agua caliente hasta el punto de ebullición para eliminar todo tipo de patógenos que se encuentren en ellos. Después de esto se pasan a un horno de convección donde duran aproximadamente 9 horas a 70 grados centígrados, esto con el fin de eliminar el exceso o bueno, ya la cantidad de humedad que poseen ellos y obtener todo un porcentaje de materia seca neto. Tras la obtención de estos individuos totalmente deshidratados se pasa a molienda, en este caso pues ya se intenta moler lo más fino posible y pues ya se obtiene la partícula más pequeña que sería la harina de grillo. De pronto para mayor información o si quieren continuar con nuestro proceso y algunos datos que nosotros pues dentro de la investigación hemos encontrado, nos pueden seguir en Grilleta_Piso B y C y allí pues estaremos comunicándonos con ustedes y además de esto brindando mayor información. Es bien interesante y al mismo tiempo pues queda dentro de una de las tendencias que se había marcado hace rato. Es decir, se viene diciendo desde hace años que los insectos son el futuro de la alimentación, sobre todo en términos de consecución de proteína animal, porque no requieren de una crianza extensiva, ni siquiera de una ganadería intensiva ni autosostenible, son animales mucho más fáciles, son mucho más chiquitos, tienen unas grandes cantidades de proteína, pero ¿qué tanto ha avanzado esto? Es decir, ¿qué tanto ha avanzado esto sobre todo en lugares donde no se suele consumir tantos insectos? Es decir, por fuera de lugares como China o México o incluso Colombia con las hormigas culonas. ¿Qué ha pasado con el resto del planeta en términos de consumo de insectos? Pues en realidad sigue siendo muy bajo, la verdad.
se estima que a nivel mundial solo 2 billones de personas consumen insectos de manera regular, entonces es una porción mínima. Y pues digamos que lo que se ha encontrado es que dentro de las especies que se pueden consumir en el mundo son 1900 que son aptos precisamente para el consumo humano. Entre esos están los escarabajos, que tienen diferentes estados fisiológicos. También se pueden consumir mariposas y polillas. Yo la verdad eso sí no lo sabía, pero se pueden consumir mariposas y polillas, abejas, avispas y hormigas, algunos saltamontes, pulgones, cigarras y chinches. Esos son como los insectos que principalmente se consumen en el mundo, y pues en Colombia creo que el más característico es la hormiga culona, sí, y el mojojoy que está en el Amazonas. El mojojoy amazónico, que es una gran larva que es además absolutamente deliciosa. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo le jalaría? Sinceramente, no, tengo un conflicto y me cuesta mucho, pero no sé. Pues a menos que de pronto sí en alguna preparación que yo no sepa, y luego que yo me coma la galleta con la harina de grillo, esa era harina de grillo, pero así como que yo vaya, es como la hamburguesa de lombriz. No, o sea, yo solo sé que es hamburguesa de lombriz, y no, igual no como hamburguesa tampoco de res, pero digo, no. Ok. ¿Cómo funciona la cría de insectos, Carol? ¿Cuántos grillos se necesitan para producir, por ejemplo, 1 kilo de harina de grillo? Todo se inicia con un proceso de incubación. Esto también lo hacen con materiales reciclables, hidratación constante y una dieta que pues le permite a los grillitos como que alimentarse bien, por decirlo así. Y para producir 1,5 kilos, tengo datos del 1,5 kilos, se necesitan alrededor de 15,000 grillos adultos para tener esa producción en una semana. Y esto, por ejemplo, en el cálculo que ellos han hecho, pueden alimentar a 100 gallinas ponedoras. Entonces, pues digamos que es harta la nutrición que aportan 15,000 grillos, pero hay que pensar también en el consumo de animales, y es como se ha pensado, digamos, dentro de los investigadores, este consumo de animales, que pues se considera que todos son seres sintientes. Entonces, esto fue lo que nos explicaron los investigadores. Okay. Dentro del proceso de la cosecha y sacrificio de estos animales, pues pese a que, digamos, actualmente, según estudios y la literatura que hemos investigado, no se ha comprobado del todo que estos insectos pues tengan un sistema nervioso conformado, como pues ya individuos más desarrollados o pues sin embargo sí, digamos, hacemos un procedimiento que es un sacrificio humanitario. Entonces lo que hacemos es sacrificarlos básicamente a través de un proceso que ellos naturalmente suelen cursar, que es un proceso de adormecimiento. Esto se hace al disminuir la temperatura ambiental aproximadamente a unos 5 o 10 grados centígrados, donde ellos entran en un periodo pues que el metabolismo basal empieza a disminuir. Una vez pasa esto, ellos empiezan a adormecer y luego pues si se congelan, ya pues obviamente digamos en esta etapa pues no, si efectivamente digamos pudieran sentir dolor, pues en esta etapa de adormecimiento pues ya no sentirían ese dolor. Entonces ya una vez congelados pues ya ellos pasan después al proceso de conversión en harina. Bueno, pues ahí lo tienen, rinde que da gusto. Muchísimas gracias, Carol. Gracias a ustedes. Bueno, no se vayan sin las siguientes noticias. Una de género, porque el pasado lunes un trabajador encontró sin vida el cuerpo de una mujer en la localidad de Usaquén, a la altura de la carrera 45 con calle 109. Un empleado del consorcio férreo Sabana Norte de Bogotá fue el que encontró el cuerpo calcinado de la mujer mientras podaba el césped y dio aviso inmediato a las autoridades. La patrulla púrpura y el CTI de la Fiscalía llegaron al Caño de Torca y se determinó que la joven, que al parecer tendría entre 20 y 25 años de edad, pues habría sido asesinada por su pareja sentimental. Entre tanto, la investigación continúa para identificar al autor del feminicidio. Otra de servicio, porque la Alcaldía Local de San Cristóbal y la Policía Nacional implementaron una estrategia de seguridad para prevenir hurtos y extorsiones en la temporada decembrina. En el marco de esta estrategia, la Alcaldía expresó a la ciudadanía de forma pedagógica las principales modalidades de hurto en San Cristóbal durante la temporada navideña, al tiempo que dieron recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Dentro de las prácticas criminales registradas se encuentra el fleteo, hurto de residencias solas, llamadas millonarias, atraco a mano armada y hurto callejero.
Por tanto, recomendaron a la ciudadanía la instalación de cerraduras en puertas y ventanas de buena calidad. Si la persona va a salir, debe dejar su residencia bajo el cuidado o recomendación de una persona de confianza, contratar los servicios de vigilancia privada con empresas reconocidas y que tengan respaldo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad. También realizaron estudios de seguridad básicos a empleados, proveedores, guardas de seguridad e instalaciones contiguas, no caer en la rutina y ser precavidos al salir y entrar a su vivienda. Y una noticia de política internacional, porque el gobierno israelí aprobó un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamás y una tregua temporal. El acuerdo implicaría la liberación de más de 50 rehenes por parte de Hamás que están secuestrados desde la incursión de este grupo islamista en territorio israelí el pasado 7 de octubre. Implicaría también un cese al fuego por parte de Israel en Gaza durante 4 días. El grupo Hamás publicó un comunicado en el que también dice que Israel liberará a cerca de 150 mujeres y niños palestinos en manos de Israel. Recordemos que tras 6 semanas de combates en Gaza, los ataques aéreos y terrestres de Israel desde esa fecha han matado a más de 14.000 personas, el 40% de las cuales son niños y niñas. Aunque el Ministerio de Salud del territorio palestino dijo este martes que hace días perdió la habilidad de contabilizar a los muertos por la destrucción de la infraestructura necesaria para ello. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, la edición de sonido a cargo de Cian León Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la dirección de Capital Sonoro está a cargo mío y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de DC Radio, a quien siempre agradecemos por su colaboración. El oráculo Google dice que mañana jueves habrá 20% de posibilidades de lluvia y que la temperatura estará entre los 8 y los 20 grados centígrados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Hasta luego. Capital Sonoro.